¿Qué sucede cuando un hombre pierde su dignidad de una forma cruel e inesperada? Esta es la historia de Manuel, un jardinero que fue humillado y expulsado de su trabajo por su patrón, el arrogante empresario Juan Carlos. Lo que él no sabía era que la forma en que trató a Manuel cambiaría todo. En un mundo donde las apariencias engañan, la verdadera fuerza puede venir de donde menos se espera. Prepárate para un giro que te dejará sin palabras. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones para ver más historias impactantes como esta. Manuel siempre fue un hombre tranquilo, un hombre de pocos bienes, pero con una gran dedicación a lo que hacía. Trabajaba como jardinero en la mansión de Juan Carlos, un hombre conocido por su riqueza y arrogancia. Manuel veía el jardín de la mansión no solo como un lugar de trabajo, sino como un reflejo de su propia vida. Cada hoja que caía del árbol, la recogía con un cuidado casi reverente, como si fuera una parte importante de algo más grande, algo que trascendía su rutina diaria. Se enorgullecía de su trabajo y siempre daba lo mejor de sí, esperando que, algún día, su dedicación fuera reconocida. Sin embargo, lo que Manuel no sabía era que el reconocimiento que tanto esperaba estaba a punto de ser reemplazado por algo mucho más doloroso. Un día, mientras el sol brillaba sobre los campos bien cuidados de la mansión, Juan Carlos llamó a Manuel a su oficina con un tono de voz que ya exhalaba desprecio. Manuel, confundido y preocupado, se dirigió al lugar sin imaginar lo que le esperaba. Al entrar, fue recibido con una mirada fría y una postura superior de Juan Carlos, quien no tardó en mostrar su verdadero carácter. «No te necesito aquí. Vete», dijo Juan Carlos, las palabras saliendo como cuchillos afilados. El jardinero, que siempre había cumplido con sus tareas con precisión, no entendía lo que estaba pasando. Esa despedida brusca no solo lo sorprendió, sino que también lo hizo sentir como si su existencia hubiera sido desvalorizada. El golpe fue duro. Manuel estaba acostumbrado a los desafíos, pero esto era diferente. No tenía idea de que ese simple acto de desprecio cambiaría su vida de una forma que nunca imaginó. Lo que sintió en ese momento no fue solo la humillación de perder su empleo, sino la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo, algo que estaba fuera de su control. Se quedó allí, parado, sin saber cómo reaccionar. Las palabras de Juan Carlos resonaban en su mente, pero el jardinero, aún en shock, no sabía qué hacer con ese dolor. Las paredes de la oficina de Juan Carlos parecían cerrarse sobre él, como si fuera el fin de algo más que una simple relación de patrón y empleado. Manuel no podía ver, pero ese era el inicio de un nuevo destino, un destino que se desarrollaría de una forma inesperada y llena de desafíos. Lo que no sabía era que la humillación de esa despedida sería la semilla que plantaría la fuerza dentro de él, una fuerza que aún no comprendía. A medida que salía de la oficina, con la cabeza agachada y el corazón pesado, algo dentro de él comenzaba a cambiar. El dolor era grande, pero había una llama encendida que él nunca había notado antes. Esa llama, aunque pequeña, sería lo que usaría para levantarse de todo lo que estaba a punto de suceder. Y lo más intrigante era que Juan Carlos, con su arrogancia y crueldad, no sabía que estaba a punto de crear un enemigo poderoso. Esa humillación, que parecía ser el fin de todo para Manuel, en realidad solo era el comienzo de un viaje que él aún no comprendía completamente. Lo que Manuel no sabía, pero que estaba a punto de descubrir, era que su historia apenas comenzaba y que la verdadera lucha estaba por venir. Y mientras dejaba la mansión de Juan Carlos por última vez, el peso de su derrota se transformaba silenciosamente en un combustible que lo haría buscar algo más grande, algo que, hasta ese momento, nunca había imaginado. El futuro de Manuel estaba a punto de dar un giro inesperado, pero él no sabía que, al final, sería el autor de esa transformación. Y mientras Manuel se alejaba de la mansión, perdido en sus pensamientos, una sombra misteriosa acechaba a lo lejos, observándolo con atención. ¿Quién sería esa presencia? ¿Qué más le esperaba a Manuel? El destino del jardinero aún estaba lejos de estar sellado, y las piezas del tablero estaban a punto de moverse de manera inesperada. Una persona que había presenciado toda la escena de humillación, alguien que podría cambiar su vida de una forma que nunca imaginó, estaba a punto de aparecer. ¿Quién sería esa persona? ¿Y cómo influiría en el curso de la historia de Manuel? Prepárate para lo que viene. Mientras Manuel caminaba lentamente hacia afuera de la mansión, su corazón apretado por la rabia y la tristeza, sentía el peso de todo lo que había ocurrido. Sus pasos eran pesados, y cada uno de ellos parecía más difícil que el anterior. Miró hacia atrás una última vez, casi esperando que Juan Carlos apareciera en la puerta, llamándolo de vuelta, tal vez pidiéndole disculpas, o al menos,
intentando justificar su actitud. Pero nada de eso ocurrió. La puerta de la mansión permaneció cerrada, y Manuel sabía que ya no había más espacio para él allí, en ese lugar que alguna vez consideró su segunda casa. Sin embargo, no sabía que mientras su corazón se apretaba con el fin de esa jornada, otra historia comenzaba a desarrollarse silenciosamente. Clara, una mujer discreta que frecuentemente visitaba la mansión para tratar asuntos de negocios con Juan Carlos, observaba la escena desde lejos, oculta en las sombras de uno de los autos estacionados en la entrada. Ella había llegado para una reunión con su jefe, pero lo que presenció no era algo que esperaba ver. La forma en que Juan Carlos trató a Manuel la dejó impactada. Algo en su postura y palabras desbordaba una arrogancia y crueldad que ella sabía que no eran justificables. Clara, siempre atenta y perspicaz, no era del tipo que se dejaba engañar por las apariencias, y en ese momento, su instinto le decía que algo mucho más grande estaba en juego. La mirada de Clara siguió a Manuel durante algunos segundos mientras él se alejaba de la mansión, hasta desaparecer por la curva de la carretera. Sintió algo moverse dentro de ella, un impulso de justicia que nunca supo que poseía. Clara sabía, con una claridad poco común, que la forma en que Juan Carlos trataba a sus subordinados era solo la punta del iceberg. Lo conocía lo suficiente para saber que ese hombre, con su fachada de éxito y poder, estaba involucrado en cosas mucho más oscuras. Y lo que acababa de presenciar, el desprecio hacia un simple jardinero, no era más que un reflejo de su verdadero carácter. Mientras permanecía en silencio, observando la escena y ponderando qué hacer, una resolución comenzaba a formarse en su mente. Clara no podía simplemente dejar que aquello pasara desapercibido. Sabía que debía hacer algo, y la idea de acercarse a Manuel comenzó a tomar forma, como una llama que comenzó a crecer dentro de ella. No podía permitir que esa injusticia fuera olvidada. Y lo más importante, no podía dejar que Juan Carlos siguiera creyendo que podía controlar el destino de las personas con un simple gesto de desprecio. Clara, hasta ese momento una mujer de negocios implacable y observadora, comprendió que tal vez era el momento de actuar de una manera diferente. Ya no era solo una espectadora pasiva de esa historia, se convertiría en una protagonista. Y su primer paso sería acercarse a Manuel, ese hombre que había sido humillado sin motivo, y mostrarle que su vida ya no tenía que ser regida por las acciones de alguien como Juan Carlos. Mientras la mujer tomaba su decisión, algo dentro de Manuel parecía comenzar a cambiar también. Caminaba, sin saber que su encuentro con Clara estaba a punto de ocurrir, y que ese simple gesto de bondad podría alterar el rumbo de su vida de maneras que aún no comprendía. Lo que Manuel no sabía era que ese día, marcado por el dolor y la humillación, estaba a punto de convertirse en un nuevo comienzo. Una oportunidad que nunca imaginó, algo que podría darle la chance de finalmente liberarse de las ataduras que lo mantenían prisionero. Pero aún no lo sabía. Y mientras seguía su camino sin rumbo, Clara ya había comenzado a trazar un nuevo destino para él. En ese momento, en el silencio de la observación, dos vidas estaban a punto de cruzarse de una manera inesperada. Y lo que parecía el final para Manuel, en realidad, solo estaba comenzando. Y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿cómo terminaría esta historia, que comenzó con una humillación? Clara aún no sabía la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí sabía era que la historia de Manuel estaba a punto de tomar un rumbo muy diferente, y ella formaría parte de ello, aunque de una manera que él aún no podría imaginar. Clara estaba a punto de acercarse a Manuel, pero no imaginaba que ese simple gesto lo cambiaría todo. Al entrar al café y verlo sentado solo, se abría una oportunidad única, pero también surgían una serie de preguntas. ¿Qué haría Manuel frente a Clara? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría al verse en una encrucijada, donde el destino lo desafiaría a seguir un camino que nunca imaginó? Prepárate, porque la historia de Manuel está a punto de tomar un giro sorprendente. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te ha parecido esta historia y comparte este video para fortalecer nuestro canal. Clara observaba a Manuel con atención mientras él caminaba lentamente hacia la calle, sus hombros encorvados bajo el peso de la humillación y el desprecio. Su rostro estaba marcado por la tristeza, y sus ojos reflejaban el dolor de quien ha sido ignorado y descartado. Pero Clara, con su postura calma y serena, sabía que aquello no era el fin de su historia. Ella creía en su potencial. Creía que merecía algo mucho más grande que el destino cruel que Juan Carlos parecía haberle reservado. Clara se acercó a él, sin prisa, respetando el espacio que quizás necesitaba en ese momento. «No te quedes así. Créeme, mereces más», dijo ella, con una voz suave pero firme, ofreciendo una palabra de consuelo. Manuel, sorprendido por la amabilidad de una extraña,
Levantó la cabeza lentamente, tratando de leer sus ojos. No lograba entender cómo alguien podía importarse por él después del trato que había recibido. Pero había algo en Clara que lo atraía, algo que trascendía la simple simpatía. Ella parecía tener una confianza que él no tenía, como si supiera algo que él no sabía. Clara dio un paso al frente y, con una mirada directa, reveló algo que hizo que Manuel se detuviera en medio del camino. Te voy a ayudar, Manuel. Lo que él te hizo no va a quedar impune. Esas palabras resonaron como un alivio para él. Ya no se trataba solo de su propio dolor y desesperación, ahora había algo más grande en juego. Clara, con su calma y determinación, le estaba ofreciendo no solo consuelo, sino también una oportunidad de cambiar su vida. Manuel sintió un torbellino de emociones. Miró a Clara, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo sabía ella todo eso? ¿Cómo podría ella, una mujer de negocios, estar dispuesta a ayudarlo, un simple jardinero? No tenía respuestas, pero algo dentro de él le decía que aquello no era una promesa vacía. Había una fuerza en Clara, una presencia que él nunca imaginó encontrar en alguien como ella. Él, que siempre se había sentido pequeño ante los poderosos, ahora comenzaba a ver que tal vez había un camino para revertir todo aquello. Juan Carlos no es quien tú crees que es, continuó Clara, sus palabras siendo más reveladoras de lo que Manuel podría imaginar. Ella habló con la certeza de quien sabía de lo que hablaba. Está involucrado en negocios ilícitos, Manuel, y todo lo que hizo, todo lo que es, puede ser la razón por la cual tu vida, hasta ahora, ha estado marcada por humillaciones y derrotas. Manuel se quedó quieto, absorbiendo las palabras de Clara. Lo que ella decía parecía tan lejano de la imagen que tenía de Juan Carlos, pero al mismo tiempo, tenía todo el sentido. Recordaba cómo el jefe siempre lograba salir ileso de las situaciones más complicadas, como si nada lo afectara, como si estuviera por encima de la ley. Clara notó la duda en los ojos de Manuel y dio un paso más cerca. Sé que es difícil creerlo, pero la verdad es que el imperio de Juan Carlos se sustenta en mentiras y corrupción. Y él no puede seguir impune. No después de lo que te hizo. Las palabras de ella penetraron profundamente en el corazón de Manuel. Por primera vez, se sintió visto, no como un simple empleado, sino como alguien con valor. El sentimiento de impotencia que lo había consumido durante tanto tiempo comenzó a disiparse lentamente, dando paso a algo nuevo, la esperanza. Manuel no sabía exactamente cómo sucedería todo eso, pero sabía que su vida no podía terminar allí, en ese momento de humillación y abandono. Miró a Clara, y algo en su mirada cambió. Sabía que no estaba solo. No sé qué hacer, dijo él, su voz temblorosa, pero llena de una nueva determinación. Pero ya no puedo vivir con este peso. Quiero luchar, Clara, quiero luchar por mí mismo. Clara sonrió levemente, orgullosa de la valentía que comenzaba a florecer en Manuel. Vamos a encontrar una manera, Manuel. Te ayudaré a hacer esto, y juntos vamos a mostrarle que no puede destruir lo que eres. Mientras hablaba, un plan comenzaba a formarse en su mente. Era el momento de poner en práctica lo que sabía sobre los negocios de Juan Carlos. Y aunque Manuel aún estaba un poco perdido en todo eso, ya comenzaba a percatarse de que algo grandioso estaba por suceder. Ya no era el hombre insignificante que había sido descartado sin piedad. Ahora, estaba a punto de tomar el control de su propia vida. Sin embargo, lo que Manuel no sabía era que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha contra Juan Carlos no sería fácil. Tendrían que lidiar con enemigos más poderosos y traicioneros de lo que imaginaban. Pero el primer paso estaba dado, y, por primera vez en mucho tiempo, Manuel sentía que tenía una oportunidad. Miró a Clara, y sus ojos se encontraron. Había una comprensión silenciosa entre ellos. La batalla por la justicia apenas comenzaba. Pero mientras el futuro de Manuel y Clara comenzaba a reescribirse, la sombra de Juan Carlos aún se cernía sobre ellos. Y lo que Manuel aún no sabía era que lo que parecía ser el inicio de su redención podría convertirse rápidamente en una trampa mortal. El próximo capítulo de su historia estaría lleno de peligros, decisiones difíciles y, sobre todo, un enfrentamiento que cambiaría todo. Pero por ahora, sentía que estaba listo. En los días siguientes a la conversación con Clara, Manuel comenzó a ver el mundo desde una nueva perspectiva. El dolor y la humillación seguían presentes, pero ahora tenía algo más, una razón para seguir adelante, una razón para luchar. Nunca imaginó que tendría el valor de enfrentar a Juan Carlos, pero las palabras de Clara resonaban en su mente,
convirtiéndose en un mantra que repetía en silencio a cada paso. Mereces más que esto, Manuel. Vamos a mostrarle quién eres realmente. Con la ayuda de Clara, Manuel empezó a entender que no estaba solo, que su historia no estaba condenada a ser solo otro cuento de frustración y derrota. Clara, con su visión aguda y su conocimiento sobre los negocios de Juan Carlos, guiaba a Manuel por los vericuetos de un mundo en el que nunca imaginó formar parte. Juntos, comenzaron a identificar las debilidades de Juan Carlos, las fallas en su imperio que, hasta entonces, parecían insuperables. Para Clara, no se trataba solo de venganza. Era una cuestión de justicia, de devolverle a Manuel la dignidad que nunca debió haber perdido. Tienes más poder del que imaginas, Manuel. Créeme, dijo Clara con convicción mientras trabajaban en las estrategias. Ella sabía que Juan Carlos, con todo su poder y arrogancia, era vulnerable de maneras que ni siquiera él percibía. Lo que él siempre consideró como su fuerza, en realidad, era una trampa que él mismo había creado. No tenía idea de que su propia arrogancia sería su mayor debilidad. Manuel sentía un cambio interno. La confianza, que antes parecía un concepto lejano, ahora comenzaba a formar parte de él. Con cada plan, con cada movimiento calculado, sentía su fuerza crecer. Ya no era más el hombre que aceptaba el desprecio sin luchar. Se estaba convirtiendo en alguien que sabía lo que merecía y que estaba dispuesto a luchar por ello. Voy a hacerlo, Clara. Le voy a mostrar quién soy. Las palabras salían con más firmeza, y Clara sentía que Manuel finalmente comenzaba a creer en sí mismo. Mientras tanto, Juan Carlos continuaba su vida con la misma arrogancia de siempre, creyendo que nada podría afectarlo. Su imperio de poder y manipulación parecía inquebrantable, y seguía rodeándose de personas que solo alimentaban su ego, volviéndolo aún más ciego ante los riesgos a su alrededor. No sabía que, en las sombras, el futuro que creía tener asegurado estaba a punto de desmoronarse. Su confianza absoluta en su invulnerabilidad sería lo que lo llevaría a la caída. En uno de esos días, Manuel y Clara se reunieron, analizando nuevos documentos que revelaban más sobre las actividades ilícitas de Juan Carlos. Cada página que pasaban parecía dar más sustancia al plan. Nunca imaginó que sería tan fácil llegar hasta él, Clara, dijo Manuel, su voz ahora segura y decidida. Ya no miraba al pasado con dolor, sino que se proyectaba hacia el futuro, donde su victoria parecía estar al alcance de sus manos. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Aunque Juan Carlos estaba distraído con sus propios placeres, había algo que él no sabía. Sus propios aliados comenzaban a dudar de él. El imperio de Juan Carlos, por más sólido que pareciera, ya estaba agrietándose por dentro. La confianza que tenía en las personas a su alrededor estaba siendo puesta a prueba, y los primeros signos de desconfianza ya comenzaban a aparecer. Juan Carlos seguía creyendo que nada podría afectarlo, pero Manuel se estaba preparando para sorprenderlo. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que la estrategia de Clara sería la clave para derribar al hombre que siempre lo humilló. Pero también sabía que nada sería fácil. Necesitaría mantenerse firme, siempre atento a los movimientos de Juan Carlos, sin dejar de creer en la fuerza que había descubierto en sí mismo. Y mientras Manuel y Clara continuaban trazando su plan, una sensación de inquietud flotaba en el aire. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El próximo movimiento de Juan Carlos podría ser el punto de inflexión, y Manuel sabía que, para él, no habría vuelta atrás. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque la verdad que tanto había buscado estaba al alcance de sus manos. Pero la historia de Manuel no terminaba ahí. La verdadera sorpresa aún estaba por llegar, y sin saberlo, estaba a punto de entrar en un enfrentamiento que podría redefinir todo lo que pensaba saber sobre lealtad, poder y justicia. Y a medida que el plan de Clara comenzaba a cobrar fuerza, la tensión en el aire aumentaba. El destino de Manuel y Juan Carlos estaba a punto de ser decidido en un juego donde las apuestas serían más altas de lo que jamás imaginaron. Así que, mientras Manuel se preparaba para el enfrentamiento final, sentía una mezcla de ansiedad y expectativa. Pero lo que no sabía era que la verdadera batalla estaba a punto de intensificarse, con nuevos aliados y enemigos surgiendo de donde menos lo esperaban. En el momento más inesperado, algo que nadie podría prever cambiaría completamente la dinámica del juego. La verdadera historia de redención de Manuel estaba a punto de comenzar, pero, al mismo tiempo, lo peor aún estaba por llegar. Lo que vendría a continuación dejaría a todos, incluso a Juan Carlos, sin palabras. Mientras Juan Carlos vivía su rutina de lujo y ostentación,
Sin sospechar la tormenta que se formaba a su alrededor, las cosas comenzaban a cambiar de una manera que jamás había imaginado. Aún creía que estaba al control, seguro en su posición de poder, rodeado de aliados que siempre elogiaban sus logros y alimentaban su vanidad. El hombre que solía humillar a los demás ahora se veía vulnerable, sin darse cuenta de cuán cerca estaba de perder todo lo que había conseguido. Clara, siempre discreta e inteligente, había hecho lo que muchos consideraban imposible. Había destapado las trampas de Juan Carlos y estaba exponiendo cada uno de sus engaños. No era solo cuestión de revelar la verdad sobre sus negocios ilícitos. Clara sabía que para derribar a alguien como Juan Carlos, se necesitaba más que solo exponer sus errores. Ella debía desestabilizar el imperio que él había construido, destruir su confianza y hacer que todos a su alrededor vieran lo que realmente era. Con cada documento revelado, con cada nueva mentira expuesta, Clara sabía que estaba más cerca de lograr su objetivo. Mientras tanto, Manuel también vivía una transformación. El hombre que antes aceptaba pasivamente los insultos y la humillación de Juan Carlos ahora comenzaba a construir una nueva vida. Con la ayuda de Clara, estaba aprendiendo a reinventarse. El hombre que había sido marginado ahora se veía libre, sin las cadenas que lo ataban al pasado. Sabía que su valor ya no dependía de Juan Carlos ni de ningún otro hombre. Manuel ya no era la víctima, ahora era el protagonista de su propia historia. Se sentía fuerte y confiado, listo para seguir adelante y construir la vida que siempre había merecido. Mientras tanto, la tensión en la vida de Juan Carlos comenzaba a crecer. Los aliados que antes lo apoyaban con fervor empezaban a cuestionar sus decisiones. Los engaños que había practicado durante años estaban siendo descubiertos, y cada revelación era un golpe directo a su imperio de poder. Las primeras consecuencias comenzaron a aparecer, algunos de sus negocios comenzaron a decaer, la confianza en las personas que lo rodeaban empezó a tambalear, y los rumores sobre su caída comenzaron a extenderse por los círculos de poder que él creía controlar. Juan Carlos trataba de ignorar las señales, pero la presión aumentaba. Empezaba a darse cuenta de que algo estaba pasando, de que las cosas no iban tan bien como antes. Sin embargo, su arrogancia era tan grande que prefería cerrar los ojos ante lo que ocurría. Creía que con el tiempo podría revertir la situación. Pero lo que no sabía era que la ruina estaba a su alcance, y ya no había manera de escapar. Cada paso que daba en su vida de lujo lo acercaba más al abismo. Lo más sorprendente de todo era que la caída de Juan Carlos no provenía de un enemigo externo, sino de dentro de su propio círculo. No lo sabía, pero algunos de sus aliados se estaban alejando de él, comenzando a darse cuenta de que sus acciones estaban haciendo más daño que bien. Cada falla, cada error que cometía, estaba creando grietas en lo que antes parecía una fortaleza inquebrantable. Clara, por su parte, sabía que el momento de actuar estaba llegando. Ella había sembrado las semillas de la destrucción de Juan Carlos y ahora esperaba el momento perfecto para dar el golpe final. Estaba en una posición más poderosa de lo que jamás imaginó, pero sabía que el plan no podía fallar. La jugada final tenía que ser certera, ya que al exponer todo lo que Juan Carlos había hecho, no solo le estaba quitando su riqueza y poder, sino también su dignidad. Y lo peor para Juan Carlos era que no tenía idea de quién estaba realmente detrás de su caída. Mientras tanto, Manuel se preparaba para dar otro paso en su camino de superación personal. Sentía que estaba listo para avanzar, que no solo se trataba de destruir a Juan Carlos, sino de mostrar a todos cuánto había crecido. Ya no estaba interesado solo en venganza, sino en redimirse, en probarse a sí mismo que podía conquistar la vida que siempre había soñado. Sabía que su verdadera fuerza residía en no ser más definido por los demás. Y con cada paso, con cada decisión, Manuel se acercaba más a su objetivo. Pero mientras se acercaba a su victoria, había algo en el horizonte que no podía prever. La verdadera batalla apenas comenzaba. La caída de Juan Carlos podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiar no solo la vida de Manuel, sino también el destino de todos los involucrados en esta historia. Mientras Juan Carlos intentaba desesperadamente mantener el control, Clara y Manuel observaban atentamente los desarrollos, sabiendo que cada movimiento ahora podría significar el cambio definitivo de todo lo que habían vivido. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Será la caída de Juan Carlos definitiva? ¿O existirá algo más oscuro detrás de esta historia? El futuro de todos está a punto de ser decidido. El gran evento social que Juan Carlos había planeado con tanto entusiasmo se transformó en la escena de su ruina pública. En una reunión de alto nivel, con los rostros más importantes de la sociedad, Juan Carlos estaba convencido de que una vez más lograría impresionar a todos con su postura arrogante y su fachada impecable.
No lo sabía, pero el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras sonreía y conversaba con otros invitados, el ambiente, de repente, se silenció. Una persona, de manera discreta, entregó una pila de documentos a cada uno de los presentes. Eran papeles confidenciales, llenos de información que Juan Carlos jamás imaginaría que serían expuestas. Sus esquemas fraudulentos, las transacciones ilícitas y los negocios que había ocultado por tanto tiempo estaban ahora en manos de todos. Las pruebas eran irrefutables, y, a medida que las personas comenzaban a leer, el murmullo que invadió la sala se intensificó. Juan Carlos miró alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo, pero su corazón latía rápidamente al darse cuenta de que algo estaba muy mal. Intentó mantener la compostura, forzando una sonrisa y tratando de desviar la atención hacia otros temas, pero no había forma de ocultar el pánico creciente que lo invadía. La confianza que siempre había tenido parecía desaparecer con cada segundo. Los ojos de los presentes estaban fijos en Juan Carlos, algunos con desconfianza, otros con pena. Lo que él pensaba que era su más grande logro ahora se estaba transformando en el mayor fracaso de su vida. Lo más chocante para Juan Carlos no era solo la exposición de sus fraudes, sino la presencia de alguien en particular en la sala. Manuel, el jardinero al que había humillado, ahora estaba allí, observando con sus propios ojos el colapso del imperio de su antiguo jefe. Manuel mantenía una expresión tranquila, pero en su interior había una mezcla de emociones intensas. No solo sentía ira o venganza. Había un profundo alivio, como si una gran presión hubiera sido retirada de sus hombros. Sabía que la justicia se estaba haciendo, pero lo que más lo tocaba era darse cuenta de cuánto había crecido. Manuel sentía que ya no era el hombre derrotado y humillado que había sido en el pasado. Ahora tenía un propósito, una fuerza interior que Juan Carlos nunca supo reconocer. Recordó todas las veces que fue irrespetado, cada insulto que recibió, y la sensación de impotencia que cargó durante tanto tiempo. Pero ahora, al mirar el rostro tenso de Juan Carlos, Manuel sabía que nada de eso importaba más. Se había convertido en alguien mucho más fuerte, más sabio, más capaz. Mientras la sala se llenaba de murmullos y susurros, Clara, quien había orquestado la exposición, miró a Manuel con una sonrisa sutil, como si supiera que la batalla estaba ganada. Su plan había funcionado a la perfección. El imperio de Juan Carlos se estaba derrumbando, y él ya no tenía a dónde huir. Los aliados comenzaron a alejarse, y las puertas de las instituciones que antes lo protegían empezaron a cerrarse. La humillación pública fue el golpe final para Juan Carlos. Su mundo, que antes parecía sólido, ahora se estaba desplomando a sus pies. Intentó desesperadamente justificarse, pero sus palabras eran vacías y sin efecto. Las pruebas estaban allí, expuestas para que todos las vieran, y lo que antes parecía intocable ahora se convertía en un montón de ruinas. Pero, en el fondo, algo aún no estaba resuelto. Manuel sabía que la caída de Juan Carlos era solo una parte de la historia. Había algo más grande que aún estaba por venir, algo que no podía prever, pero que sentía que estaba en movimiento. La victoria no solo era sobre Juan Carlos, era sobre algo más profundo, más significativo. Algo que aún no lograba comprender completamente. Mientras todos alrededor celebraban el fin de la tiranía de Juan Carlos, Manuel sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Se preguntaba qué haría con su nueva vida. Ahora que se había liberado de las cadenas del pasado, ¿cuál sería el siguiente paso? Tenía un nuevo propósito, una nueva visión del mundo, pero lo que no sabía era que, pronto, su destino tomaría un rumbo que jamás imaginó. ¿Qué más le esperaba? ¿Qué sería de Manuel ahora que finalmente estaba libre de su humillación? Mientras los aplausos resonaban de fondo y la vida de Juan Carlos se desplomaba, una nueva pregunta flotaba en el aire. ¿Quién sería el siguiente en caer? Y, lo más importante, ¿qué haría Manuel con el poder que había conquistado? El futuro estaba a punto de revelarse de una manera inesperada, y la historia estaba lejos de terminar. El imperio de Juan Carlos, que durante tanto tiempo había sido sólido e imbatible, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Los primeros signos de su declive ya eran visibles, pero él no quería aceptar la realidad. A cada intento frustrado de revertir su situación, su arrogancia desaparecía un poco más, dejándolo vulnerable. El hombre que alguna vez se jactaba de tener control sobre todos a su alrededor, ahora se sentía impotente ante la avalancha de acusaciones, procesos y enemigos que surgían en cada esquina. Su vida lujosa parecía una ilusión, algo construido sobre mentiras, y las consecuencias de sus actos se volvían cada vez más claras.
Nada podría borrar la estela de destrucción que había dejado en su camino. Mientras tanto, Manuel, el hombre que Juan Carlos había humillado y descartado sin dudar, ahora experimentaba una libertad que jamás imaginó sentiría. Aquel que antes era tratado como una pieza desechable en el juego de poder de Juan Carlos, ahora estaba escribiendo su propia historia, con sus propias reglas. La arrogancia de su antiguo jefe había sido la fuerza que lo impulsó a liberarse, y ahora se veía frente a un futuro lleno de posibilidades. Manuel ya no se veía como un hombre sumiso, sino como alguien capaz de moldear su propio destino, alguien que ahora sabía su verdadero valor. El viaje que él y Clara estaban a punto de iniciar era algo completamente nuevo, pero también cargaba un peso inmenso. Estaban en un territorio desconocido, lejos de la sombra de Juan Carlos, pero con la misión de algo aún mayor. Sabían que la verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras Juan Carlos se hundía cada vez más en sus propias mentiras y engaños, Manuel y Clara veían un horizonte de posibilidades abriéndose frente a ellos. Pero había algo más que debía hacerse antes de que la justicia fuera completamente restaurada. Aún quedaba un paso crucial por dar, un movimiento final para sellar el destino de todos los involucrados. Manuel reflexionaba sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. Sabía que el dolor y el sufrimiento que había enfrentado no podían borrarse, pero lo que realmente lo motivaba ahora no era la venganza, sino la búsqueda de algo más grande. Sentía que, de alguna manera, todo este proceso lo había transformado. El hombre inseguro y humillado de antes ya no existía. Ahora poseía algo que no podía ser arrebatado, la conciencia de su fuerza interior y la certeza de que nada podría detenerlo de seguir adelante. Mientras tanto, Juan Carlos, sentado en su oficina, reflexionaba sobre su caída. El silencio de su derrota era ensordecedor. La realidad de que había sido derrotado no solo por Manuel, sino por sus propias decisiones, comenzaba a pesarle con una fuerza abrumadora. Se daba cuenta, tardíamente, del error fatal que había cometido al subestimar a los que lo rodeaban. Su visión del mundo, donde siempre estaba al mando, había sido desmantelada. Y más que eso, ahora experimentaba lo que significaba ser despreciado, la sensación de estar solo, sin aliados, sin el poder que antes lo sustentaba. El silencio en su vida ahora resonaba, como un recordatorio de su caída. Pero mientras Juan Carlos lidiaba con sus propios fracasos y el colapso de su imagen, Manuel y Clara se alejaban cada vez más de su pasado. Clara, siempre con su mente estratégica, sabía que su camino era incierto, pero también estaba llena de confianza respecto al futuro. Ellos habían tomado una decisión: seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera el camino. Ella sabía que, al lado de Manuel, podría enfrentar cualquier obstáculo, y que su destino estaba en sus propias manos. Sin embargo, había algo en sus corazones que aún los inquietaba. Aunque la victoria sobre Juan Carlos era una conquista importante, Manuel y Clara sabían que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Las fuerzas que habían surgido a lo largo de este viaje, las traiciones, los descubrimientos y los sacrificios, habían creado una base sólida para que algo aún mayor pudiera surgir. Era una sensación extraña, una mezcla de alivio y aprensión, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que ni ellos podían prever completamente. En un momento de quietud, Clara miró a Manuel y, con una sonrisa misteriosa, dijo: ¿Estás seguro de que estás listo para dar el siguiente paso? Lo que sigue no será fácil, pero será la clave para sellar todo lo que hemos logrado hasta ahora. Manuel, con una mirada pensativa, respondió: Estoy listo. Lo que venga, lo enfrentaré con la cabeza en alto. Mientras ambos se preparaban para el siguiente desafío, el peso de las decisiones anteriores aún flotaba sobre ellos. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué más les deparaba esta travesía? Mientras estos pensamientos rondaban sus mentes, algo inesperado apareció en el horizonte. Una nueva oportunidad, o quizás un nuevo peligro, estaba a punto de revelarse, y esto cambiaría todo lo que Manuel y Clara habían planeado hasta entonces. Pero, ¿qué exactamente estaba a punto de suceder? ¿Quién más sería capaz de desafiar lo que habían construido? El futuro de Manuel estaba en constante cambio, y con cada paso, se veía más y más alejado del hombre que un día fue humillado y sin esperanza. Sin embargo, una última pregunta permanecía sin respuesta. ¿Sería esta la verdadera libertad, o una trampa invisible esperando ser descubierta? Mientras se preparaban para avanzar, lo que viniera podría cambiar para siempre el destino de Manuel. El amanecer trajo consigo un clima de incertidumbre, pero también de expectación. Manuel y Clara estaban más unidos que nunca,
sus destinos entrelazados de una manera que nunca habían imaginado. El peso del pasado, marcado por humillaciones y sufrimientos, comenzaba a disiparse. Lo que antes parecía un futuro sin esperanza ahora se convertía en un campo abierto para nuevos caminos. Manuel, aunque tocado por el dolor de las injusticias que sufrió, ya no era el hombre que había sido. Ahora llevaba consigo el coraje de un nuevo comienzo, alimentado por la certeza de que ya no estaba a merced de nadie. Ya no era el hombre de Juan Carlos, sino un hombre en busca de su propia redención. Clara, a su lado, siempre con la visión clara de lo que debía hacerse, también sentía el peso del cambio. Sabía que el juego estaba a punto de cambiar nuevamente, pero no sabía exactamente cómo. Lo que sí sabía era que su confianza en Manuel era inquebrantable. Juntos, habían enfrentado los mayores obstáculos, y juntos, ahora, se preparaban para lo que venía. Ya no podían depender de nada ni de nadie más que de ellos mismos. El futuro estaba, finalmente, en sus manos. Juan Carlos, el hombre que alguna vez pareció tener el control de todo, ahora estaba completamente fuera de juego. Sus mentiras y manipulaciones no solo destruyeron su reputación, sino también su alma. Su caída no fue solo una cuestión de poder y dinero, fue una caída moral. Se había convertido en la personificación de todo lo que estaba mal en el mundo, egoísta, despiadado y, al final, olvidado. Lo que más lo había consumido, lo que más no entendía, era que lo que le había hecho a Manuel no era solo una cuestión de venganza. Era una cuestión de humanidad. Y eso, jamás podría revertirlo. Mientras Juan Carlos trataba de lidiar con las ruinas de su vida, Manuel y Clara se preparaban para dar un paso decisivo. El mundo parecía estar a punto de reconocer todo lo que habían logrado, pero aún quedaba una última batalla por librar. Era una batalla por la verdad, por la justicia y, sobre todo, por la libertad de vivir sin las cadenas de un pasado doloroso. Sabían que no sería fácil, que las sombras de Juan Carlos aún podrían extenderse hasta ellos, pero estaban listos. La vida no les ofrecería más oportunidades como esa. Necesitaban tomar las riendas y seguir adelante. El último movimiento de Clara se estaba preparando con cuidado. Sabía que los enemigos de Juan Carlos aún estaban por ahí, ocultos en las sombras, esperando el momento oportuno para rebelarse. Pero también sabía que el poder de la verdad sería imbatible. Habían acumulado pruebas, testimonios y documentos que, ahora, serían utilizados para asegurar que se hiciera justicia. La corrupción de Juan Carlos sería desmantelada de una vez por todas, y eso no podría ser ignorado. Sentía que el momento que se acercaba no solo era el final de una historia, sino el comienzo de algo mucho más grande para Manuel. Estaba a punto de convertirse en un hombre libre, no solo en el sentido físico, sino también espiritualmente. Mientras esperaban el desenlace final, el reloj parecía correr más rápido. La tensión en el aire era palpable, pero también había algo emocionante en la ansiedad que los consumía. Algo estaba a punto de suceder, y Manuel ya no podría esconderse de aquello que el destino le tenía preparado. Sabía que su viaje lo había llevado hasta ese momento y que, después de eso, ya no sería el mismo. No importaba lo que sucediera a partir de allí. Había encontrado la fuerza dentro de sí mismo que jamás supo que existía, y eso era todo lo que importaba. El evento final ocurrió de manera inesperada, pero inevitable. Durante una reunión de alto nivel, con inversionistas y personas influyentes en el mercado, las pruebas de la corrupción de Juan Carlos fueron finalmente expuestas al público. Ya no había forma de escapar. Las mentiras que había vivido durante años ahora estaban expuestas como la farsa que realmente eran. Los documentos que Clara había reunido, junto con las investigaciones meticulosas de Manuel, habían sido enviados a los involucrados, y las consecuencias fueron rápidas. La carrera de Juan Carlos se desplomó ante sus ojos, y fue obligado a retirarse de su posición de poder. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Manuel. En medio de esta gran revelación, cuando todos esperaban que celebrara su victoria con Clara, Manuel permaneció en silencio. Observó la caída de su antiguo maestro con una mezcla de alivio e introspección. Lo que había logrado no era solo una venganza, era la libertad de ser quien verdaderamente era. Ya no necesitaba el patrocinio de un poder. Ya había encontrado la clave para su propia vida. Fue en ese momento, mientras la sala aún estaba en shock por la revelación de Juan Carlos, que Manuel hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Sabía que esta no sería la última batalla que enfrentaría, pero la mayor lección ya había sido aprendida. El valor de su libertad no dependía de nadie más que de él mismo. Clara, a su lado,
Percibió lo que él sentía. Sabía que él estaba listo. La última página de su historia estaba siendo escrita allí, pero esa historia no terminaría con la caída de Juan Carlos. Al contrario, comenzaba a desarrollarse de una nueva forma, con Manuel y Clara, ahora no como fugitivos, sino como dueños de su propio destino. Habían ganado la batalla, pero la verdadera victoria era la fuerza que habían conquistado, el amor y el respeto que ahora se tenían el uno al otro, y la libertad que estaban a punto de disfrutar. La historia de Manuel nos trajo una gran lección de transformación, mostrando que la vida está hecha de altibajos, pero que siempre hay espacio para un giro inesperado. Nadie está a salvo de la justicia, y nadie puede escapar de las consecuencias de sus propios actos. La verdadera fuerza viene de donde menos se espera, y a veces, el sufrimiento es solo el comienzo de algo grandioso. La clave para la transformación está en nuestra capacidad de ver las adversidades como oportunidades para volvernos más fuertes, más sabios y más humanos. No importa cuántas veces intenten derribarte, lo que importa es cómo te levantas. Nunca subestimes el poder de alguien a quien despreciaste, porque el destino tiene una forma peculiar de sorprender, y lo que parece ser una derrota puede, en realidad, ser el punto de partida para una gran victoria. Y así, con la cabeza en alto, Manuel se despidió de su pasado, dejando atrás al hombre que había sido subestimado, para dar paso a un hombre que, ahora, sabía que nada podría impedir su camino hacia la verdadera libertad y felicidad. Ya no era un hombre marcado por la humillación, sino un hombre que había conquistado, con coraje y determinación, todo lo que merecía. Y lo mejor aún estaba por venir. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿También crees que la vida tiene una manera única de retribuir lo que hacemos a los demás? Si te identificaste con esta transformación, déjanos tu comentario aquí abajo. Quiero saber tu opinión. No olvides darle like a este video, ya que eso ayuda mucho a fortalecer nuestra comunidad y traer más historias inspiradoras como esta para ti. Y claro, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta emocionante travesía. Hasta el próximo video, donde vendrán más sorpresas.